Capítulo 8. Leyes de clase. A lo largo de la historia, el misterioso saber de los fabricantes de hachas siempre ha reforzado el conformismo social, al tiempo que distanciaba a los promotores de cambios y a sus amos institucionales de la población corriente cuyo destino controlaban. La desmedida escala y número de nuevos sistemas de control creados por los tecnólogos y empresarios de finales del siglo XVIII ampliaron y profundizaron ese foso e impusieron un conformismo mucho más rígido aún. El ritmo de la innovación industrial fue tan apresurado que produjo cambios repentinos y fundamentales en una sociedad carente de medios políticos y administrativos para asumirlos. Esos cambios indujeron a su vez nuevas formas de manipular el proletariado, tan acrecentado gracias a la proliferación de las fábricas. El nuevo don iba a ser un instrumento ideológico para mantener el control. A comienzos del siglo XIX, la gente empezó a notar cuán rápidamente cambiaban las cosas y a preguntarse lo que eso iba a significar para sus vidas. En 1828, una revista destinada a los obreros fabriles ingleses resumía la creciente toma de conciencia por parte de las masas de lo impotente que les habían dejado los dones de los fabricantes de hachas, ya que comprendían muy poco de la magia científica y tecnológica que les trastocaba a cada instante la vida. Nacimos ignorantes, crecimos ignorantes, vivimos ignorantes e ignorantes moriremos. Nos arrastramos a tiendas en la oscuridad. La revolución industrial había succionado a millones de campesinos a las recientes industrializadas ciudades demasiado rápidamente para que las autoridades urbanas pudieran controlar con eficacia el fenómeno. El efecto de un creciente número de obreros y de gente sin empleo, así como las indescriptibles condiciones en las que se veían obligados a trabajar y a vivir, y por encima de todo el inexorable régimen fabril que no les concedía libertad, no les daba educación y les privaba de poder político, comenzó a manifestarse en las postrimerías del siglo XVIII bajo la forma de disturbios civiles y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los intentos draconianos por parte de las autoridades civiles de controlar y suprimir esa agitación social y el simultáneo ascenso de una contracultura autónoma tendente a representar los intereses de los trabajos iban a formalizar la división social generada por los dones industrializadores de los fabricantes de hachas en términos de clase. Ocurrió primero en Gran Bretaña, porque era allí donde antes se habían sentido los efectos reales de la industrialización. En 1798, el Parlamento británico respondió a los disturbios callejeros, suspendiendo el derecho de habeas corpus y aconsejando a los cristianos que apoyaban esa suspensión por ser del todo consistente con los principios de nuestra excelsa religión que exhorta a la resignación y a la sumisión para los altos poderes. La Iglesia de Inglaterra, sobre todo, se esforzó por contrarrestar los efectos revolucionarios de la publicación de los derechos del hombre y sus subversivos ataques a los privilegios. El hombre no se asocia con otros para estar peor que antes, ni para tener menos derechos que antes, sino para tener más seguros esos derechos. Sus derechos naturales son la base de sus derechos civiles. Cuando observamos la miserable condición del hombre bajo los sistemas hereditarios y monárquicos de gobierno, arrancado de su hogar por un poder o arrastrado por otro, empobrecido más por los impuestos que por cualquier enemigo, se hace evidente que esos sistemas son perniciosos y que se necesita una revolución general en el principio y formación de los gobiernos. Una de las voces que por cuenta del gobierno trataron de neutralizar esa erupción de radicalismo fue la de la poeta y autora de piezas teatrales Moore, quien escribió varios folletos sobre la cuestión de la disciplina social que alcanzaron un notable éxito, llegando a circular 2 millones de ejemplares en un año. La solución de Moore para la creciente agitación consistía en predicar la sumisión absoluta a la autoridad y exhortar a la resignación cristiana frente a la pobreza y la adversidad. En uno de esos folletos, titulado Village Politics, decía que había que contrarrestar las perniciosas doctrinas que, haciéndose eco de la
Revolución Francesa han hecho sonar la alarma de los amigos de la religión y el gobierno en todos los rincones de Europa. More produjo una serie de opúsculos, baratos y muy leídos, llamados Relatos para los estratos medios de la sociedad y Cuentos para la gente corriente, escritos para mejorar las costumbres y salvaguardar los principios de las masas populares en unos tiempos en que se multiplican como nunca en la historia sus riesgos y tentaciones tanto morales como políticas. Desde comienzos del siglo XIX, la clase media emprendió la cruzada moral del movimiento evangélico que predicaba a las clases bajas disciplina y autocontrol. El comentarista social inglés William Cowper insinuó que su finalidad real era enseñar al pueblo a morirse de hambre sin hacer ruido y a evitar que los pobres les corten el cuello a los ricos. Los escritos más importantes de los evangélicos entre 1795 y 1829 insistían en el mismo tema, enunciar las verdades morales y deducir de ellas reglas de conductas mediante las cuales los habitantes de este país, cada uno de ellos en su condición singular, puedan adquirir conocimientos y cumplir mejor con sus deberes. Los miembros del movimiento evangélico se infiltraron deliberadamente en las instituciones bancarias y muchos de ellos sirvieron en las Fuerzas Armadas, considerándose a sí mismos como avanzadilla en la lucha por la estabilidad social. El evangelicalismo, con su belicoso lenguaje de conflicto con el mal y su énfasis en el orden y la disciplina, contribuyó a canalizar por parte de la insatisfacción social en direcciones patrióticamente más aceptables. Pero para muchos de los cada vez más abundantes políticos radicales de izquierda, las reformas morales de los evangélicos no eran sino propaganda de un sistema industrial autoritario y represivo, un instrumento diseñado por las fuerzas de la ley, el orden y la producción como un método de intervención y control para crear una clase obrera sobria, disciplinada y obediente. La reacción de la izquierda frente a las condiciones en que se encontraban los trabajadores fue la organización. En 1818, en las ciudades de Midlands y el norte de Inglaterra, los radicales se habían asentado en las áreas fabriles con una red de clubes dedicados a la discusión política y la agitación, estrechamente ligados a la prensa obrera, siendo el periódico Black Dwarf, Enano Negro, una de las más influyentes. Su principal instrumento institucional, la asamblea semanal, la copiaron de los metodistas. En un primer momento, el movimiento no era de carácter marcadamente obrero, sino más bien populista. En 1819, su objetivo proclamado era el bien para todos los hombres y no el bienestar de los compañeros de fábrica, así que la dirección reflejaba en un principio la alianza populista entre artesanos, maestros de taller, pequeños patronos y tenderos. Pero en 1824 apareció en escena otro grupo de trabajadores, la Sociedad Cooperativa de Londres, y las cosas empezaron a cambiar. Frente al omnímodo poder del capitalismo victoriano, la sociedad cooperativa luchó por mantener los valores obreros de la ayuda mutua y la camaradería, proclamando nada menos que la necesidad de un orden social alternativo al de los capitalistas. La sociedad pretendía antes que nada eliminar la dependencia de los trabajadores con respecto al pago en especie y los almacenes de las propias empresas, estableciendo tiendas mantenidas entre todos para distribuir artículos de consumo al menor precio posible. Si además se obtenían beneficios, se empleaban en el desarrollo del movimiento. La finalidad no era tan solo económica. Su declaración de intenciones proclamaba: exigimos para el obrero los derechos de un agente racional y moral. Siendo como él el creador de todas las riquezas, debe gozar de todos los derechos de un hombre y rechazamos
la filosofía que pretende convertirlo en una mercancía susceptible de compra y venta, de multiplicación y reducción, sin otras reglas que las precisas para decidir cómo se confecciona un sombrero. En 1829, la Asociación Británica para la Promoción de Conocimiento Cooperativo amplió el ámbito de la sociedad y su manifiesto llegó a una audiencia muy receptiva en las áreas fabriles, en las que el movimiento había desarrollado su propia red de publicaciones. Se estima que a finales de 1831 existían más de 500 sociedades cooperativas. El movimiento publicaba periódicos, celebraba conferencias regionales, organizaba asambleas y establecía centros locales. Uno de ellos estaba en Birmingham, donde en 1828 la sociedad cooperativa enfrentó al gobierno con el espectro de un socialismo radical cuando se introdujo en sus estatutos la proclamación de que el objetivo de la sociedad era la comunidad de tierras y bienes. La clase dirigente reaccionó en toda la línea con la primera y más efectiva de las reformas encaminadas a contrarrestar tendencias socialistas y puso en pie todo un sistema educativo con el que iba a combatir a la oposición allí donde estaba menos organizada. Los fabricantes habían creado un problema. La industrialización y la comida barata habían provocado la superpoblación y el desempleo. Para las autoridades, la creciente delincuencia entre los jóvenes sin trabajo implicaba una clara necesidad de vigilancia y disciplina. Así pues, se establecieron escuelas especiales a cargo de monitores que, si bien aparentemente educaban, de hecho, pretendían entrenar a los niños en la disciplina fabril de sus padres. Esas escuelas fueron concebidas por un ex funcionario de la administración colonial de la India, Bell, y su funcionamiento quedaba encomendado a los propios alumnos para entrenarlos en la asunción de la disciplina que iba a sufrir luego en las fábricas. Estaban divididas en clases, en cada una de las cuales se nombraba un monitor cuyas responsabilidades eran la moralidad, el perfeccionamiento, el buen orden y la limpieza de toda la clase. Debe realizar informes diarios, semanales y mensuales de los avances realizados, especificando el número de lecciones estudiadas y los chicos presentes y ausentes. También debía llevar listas de las páginas leídas y las palabras aprendidas para la clase. De este modo, se reducía el proceso educativo a una producción en cadena algo singular. La enseñanza de la aritmética y la ortografía mediante dictados las convertían en algo maquinal, proporcionando al niño los mínimos conocimientos precisos para llevar a cabo el trabajo fabril. En la clase de aritmética, un lecto enunciaba los resultados y la clase los repetía en un proceso tan reiterativo como el trabajo de sus padres. No se consideraba socialmente conveniente para los niños de clase obrera la enseñanza de las teorías matemáticas, de forma que solo se les instruía en las 4 reglas. De esta forma, escribía Bell, cualquier chico de 8 años apenas pueda escribir, leer y operar medianamente bien, estará cualificado para enseñar a sus compañeros las 4 reglas de aritmética, con tanta eficacia como un matemático que haya recibido clases durante años. Como los adultos en las fábricas, los niños trabajaban en filas y únicamente abandonaban su puesto para ir al atril de lectura. La recitación y el canto eran los medios primordiales de aprendizaje. Los textos que memorizaban comportaban mensajes de conformismo y obediencia. 20 peniques son 1, y 8 peniques lavate la cara y peinate el pelo. 30 peniques son 2, y 6 peniques todos los días barremos el suelo. El método Lancaster para aprender a leer, tan difundido, empleaba la misma técnica para inducir la uniformidad. El libro de texto era único, impreso a tamaño triple y sus páginas de cartón se colgaban de las paredes. 20 niños se situaban en torno a la pizarra, en su puesto de lectura, y cuando habían repetido la lección en voz alta se retiraban para practicar la ortografía, mientras salía otro grupo. De esta forma, en 3 horas, 200 chicos podían repetir la misma lección de un solo mural. Para las autoridades,
Era de particular importancia que no se enseñara la escritura a esos chicos. El don de la lectura podía quizá agitar pensamientos radicales, pero sin la capacidad de escribir no podían expresarlo fácilmente. Como decía More, no permito escribir a los pobres. Mi objetivo no es formar fanáticos, sino ejercitar a las clases bajas en los hábitos del trabajo y la piedad. La innovación educativa con más éxito, la escuela dominical, se introdujo con el fin de neutralizar un comportamiento potencialmente destructivo. Esas escuelas dominicales comenzaron a funcionar en 1785, impulsadas por Robert Raikes, un filántropo que había ensayado antes métodos similares con los presos del penal de Gloucester, con el fin de limpiar las calles de jóvenes desocupados en un momento en que, prefigurando la Revolución Francesa, peligrosas ideas libertarias se extendían entre la población. Esas escuelas se abrían solo los domingos para no interferir con el trabajo de sus alumnos en las fábricas los días laborables. En 1787, el sistema abarcaba unos 250.000 niños y mediado el siglo eran ya más de 2 millones, a todos los cuales se les enseñaba a leer y se les instruía en los deberes de la religión cristiana, atendiendo especialmente a su buena conducta y laboriosidad, como corresponde a su futuro puesto de obreros y sirvientes. En 1846, el secretario del Comité para la Educación del Consejo Privado Británico definió el papel de esas escuelas: crear una nueva raza de trabajadores serviciales respetuosos, laboriosos, leales y pacíficos. Entretanto, se producían intentos de plantear una alternativa de izquierdas inspirada en el ejemplo de Robert Owen, gerente de una fábrica de tejidos de algodón en Escocia, quien había remodelado en 1816 su fábrica, convirtiéndola en una comuna con sus propias tiendas, hospital y escuela. El experimento de la NARC quedó descrito en el influyente folleto Una nueva visión de la sociedad, en el que Owen subrayó la importancia de las escuelas y el juego y la necesidad de que los niños gozaran de salud y fueran activos, cariñosos y felices. Hasta en las primeras actividades de Owen se pueden detectar tendencias de intervención y control tras la apariencia libertaria. En Yuna, en Escocia, existía una institución para la formación del carácter cuya finalidad, ambiciosa se la mire por donde se la mire, se basaba en la creencia de Owen de que el progreso humano sería imposible sin eliminar antes la ignorancia. En la institución, los niños aprendían, además de aritmética, a leer, escribir, coser y hacer punto, y al final del día se limpiaban las aulas y se ventilaban, dejándolas confortables en todos los aspectos para las sesiones vespertinas de adolescentes y adultos. La New View de Owen fue el punto de partida del socialismo moderno y su movimiento alcanzó su punto culminante a comienzos de la década de 1830, cuando los obreros owenistas establecieron cooperativas, organizaciones y periódicos para extender su ideología. En 1840 contaban con su propia sala de ciencia en Manchester, un enorme edificio neogótico con capacidad para 3.000 asistentes, con fondos obtenidos vendiendo acciones de 1 libra a los trabajadores locales. Al cabo de unos pocos meses, esa sala ofrecía a sus miembros una profusa agenda de actividades, desde las clases vespertinas de las escuelas dominicales para ambos sexos, hasta bailes, excursiones, un gran festival social y una banda que tocaba los domingos por la mañana. En 1842 se habían abierto salas similares en más de 2 docenas de centros owenistas que se convirtieron en focos de vida cultural de los trabajadores. En la institución social Salford se formó un coro, se preparó los cantantes, se publicó un libro de himnos y se dispuso una especie de ceremonias para el encuentro de los domingos. Pero los himnos que se cantaban no eran religiosos y los sermones tenían como tema cuestiones sociales. Esa sustitución de los ritos sacramentales acrecentó el antagonismo entre los socialistas y el clero cuando un owenista, James Morrison, escribió en 1834: la ceremonia produce una gran impresión de los asistentes, con resultados más convencidos y duraderos que los discursos más elocuentes. El impulso institucionalizador del owenismo quedó demostrado cuando aconsejó a otros socialistas: estableced un nuevo ceremonia
ceremonial por vuestra cuenta, que ponga a la gente de vuestro lado con las mismas artimañas con los que los reyes, generales, obispos y monjes se han asegurado durante siglos su popularidad. La suya era la ceremonia de la tiranía, que la vuestra sea la ceremonia del pueblo. Del otro lado de la barrera, las autoridades victorianas utilizaban las ceremonias religiosas para adoctrinar las masas con himnos cargados de enérgicos mensajes propagandísticos. Debido al considerable volumen de la hipnodia oficial, esto acabaría por ejercer un efecto enérgico y duradero en la gente corriente, prolongándose hasta el final del siglo XX. De la edición de 1861 de los himnos antiguos y modernos de la Iglesia Anglicana, se vendieron 4,5 millones de copias en los primeros 7 años. Esos himnos proclamaban los méritos de la sumisión. Si sientes abrumado de tu deber la carga, piensa que te ha sido asignada por el cielo. Levanta el ánimo, tuya será la bendita morada. Espera humildemente sin lamentos. También se insistía en la ética del trabajo. Conforme el sistema fabril acostumbraba a más gente a medir el tiempo y a controlar y dividir sus días en periodos de trabajo y descanso, los himnos exhortaban a la puntualidad. Los evangélicos empleaban símbolos militares para ensalzar la lucha y la victoria. Lucha valientemente cuanto esté a tu alcance. Cristo es tu fuerza y Cristo es tu derecho. Los himnos exhortaban a quienes los cantaban a seguir el camino recto, a sufrir con abnegación las adversidades y a ser decentes y leales. Como cabía esperar, la mayoría de esos himnos se dirigían a los jóvenes para cantarlos en las escuelas dominicales, donde dejarían una impresión profunda y duradera. Marcadamente didácticos, los versos resaltaban el valor primordial de la obediencia. A los hijos de los obreros fabriles desesperadamente pobres se les hacía saber que los ricos tenían más difícil la salvación eterna. En nuestra angustiada situación de pobres, tu gracia, Señor, se muestra claramente porque de haber nacido con riqueza y honores, no te habríamos hallado sino difícilmente. El Padre Nuestro de Rudyard Kipling comprendía todos los recursos efectistas de intervención y control: el patriotismo, el racismo, la incitación a la caridad, el valor del trabajo, la obediencia y un llamamiento a empuñar las armas cuando fuera preciso defender el orden establecido. Las autoridades victorianas crearon también un mito con el que afianzar el deseo de conformidad y obediencia, instalando en las clases medias el temor a los residuales. El darwinismo social significó un apoyo pseudocientífico a la idea de que los residuales eran algo antinatural, predicando que solo los que se adaptaban al medio podrían sobrevivir y que no valía la pena ayudar a los inadaptados. Los residuales se caracterizaban pervirtiendo la más reciente de las ciencias, permitiendo sobrevivir a niños física y moralmente enfermos que más tarde iban a infectar el cuerpo social. En 1884, el economista Marshall sugirió que se establecieran campos de trabajo para los residuales en las afueras de Londres, ya que no había una labor más auténticamente benéfica que despojar al progreso de su crueldad parcial, apartando de su camino a cuantos pudieran resultar aplastados por sus ruedas. Amontonados en tugurios, donde era imposible la decencia y una vida sana, esa creciente población de degenerados constituía una amenaza para la civilización. A comienzos del siglo, los gobernantes fueron haciéndose a la idea de que la tecnología, cada vez más sofisticada, quedaría desaprovechada a menos que se realizaran ciertos esfuerzos para entrenar a más trabajadores en las tareas especializadas de la fábrica. El libro Observaciones prácticas sobre la educación del pueblo se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando 20 ediciones en su primer año. Proponía clubes, grupos de debate y bibliotecas donde se podría enseñar a los obreros las habilidades necesarias
después de la jornada de trabajo. En cuanto a la instrucción más práctica, decía, los libros de matemáticas debían proporcionar únicamente un conocimiento preciso de las cuestiones más útiles y de su aplicación a problemas prácticos. También servirían de ayuda las lecciones sobre filosofía mecánica, química, astronomía y geología. Hacia 1824 se abrieron en varias ciudades británicas institutos de mecánica que ofrecían clases de 8 a 9 de la noche, 2 veces por semana durante 6 meses, en las que se enseñaba geometría, hidrostática, química, electricidad, astronomía y francés. La finalidad de esos institutos era evidente: satisfacer la demanda por parte de la clase obrera de educación y conocimientos, más allá de las necesidades inmediatas de su trabajo, pero manteniendo todo bajo el control de los industriales, que eran quienes los financiaban. Algunos de esos institutos ofrecían clases de economía política, tratando de corregir las opiniones erróneas de los trabajadores sobre la naturaleza del capitalismo. En 1827, varios capitalistas fundaron la Sociedad para Difusión del Conocimiento Útil, cuyo programa tenía como objetivo impartir información útil a todas las clases sociales, en particular a las que no pueden costearse profesores experimentados o prefieren aprender por sí mismas. Era el comienzo del patronazgo por parte de la clase media de la autoayuda obrera, y aunque algunos de los libros publicados por la sociedad, ciertamente baratos, eran manuales técnicos útiles, la mayoría de sus publicaciones provocaban el desprecio de los obreros más radicales. En 1832, el Poor Man's Guardian describía la SDCU como la asquerosa sociedad que, bajo la máscara de una difusión liberal de informaciones realmente útiles, ha distribuido más hipocresía, mentiras y porquerías nocivas que cualquier otra asociación que haya existido nunca. También se criticaba acervamente el semanario de la sociedad Penny Magazine por contener un amasijo de cotilleos estúpidos, absolutamente inútiles para los pobres e ignorantes. En 1829, como reacción a los efectos propagandísticos de los institutos oficiales, Detrozier, un hilandero autodidacta, encabezó un movimiento para establecer un instituto de mecánica rupturista bajo control obrero. Como otros radicales de la época, consideraba la falta de formación de los trabajadores como parte del modelo de explotación derivado de la industrialización. Escribía: nuestra población trabajadora ya no estará formada por siervos de la gleba, pero son esclavos del comercio y víctimas del mal gobierno. Para la masa de la población, el conjunto de su educación les presenta apenas algo más edificantes que ejemplos de ignorancia y brutalidad. La clase dominante está interesada en cultivar únicamente una de sus virtudes, la laboriosidad, para cuyo desarrollo no se ahorran medios, intentando, cuanto pueda, dictar la avaricia, sabiendo que la pobreza obligará a sus víctimas a someterse. Detrozier añadía: se supone que el gobierno pertenece por derecho a los menos, mientras que el trabajo y la sumisión son el deber de los más. El aliado más eficaz de las autoridades victorianas en la labor de Zappa de la afirmación de los radicales de que los programas de izquierda constituían la única esperanza real de mejorar la suerte de los trabajadores fue Smiles, cuyo muy afamado libro de autoayuda, publicado en 1859, se convirtió en el más conocido de ese tipo. Smile consideraba la educación como un medio para alcanzar la verdadera libertad e independencia y ridiculizaba la idea conservadora de que la educación popular conducía a los trabajadores a desafiar el orden establecido. Bienvenida sea la educación que hará crecer a los hombres el respeto por sí mismos y que les concederá mayores privilegios y libertades que las que gozan hoy en día. Smile afrontó el problema de los obreros humillados y radicalizados por las condiciones de trabajo en la industria y las insoportables circunstancias sociales, promoviendo el desarrollo moral e intelectual y afirmando que el resultado final de su método de autoayuda sería un individuo de incomparable nobleza de mente y de carácter. Podemos mejorar la condición de los trabajadores
fomentando en ellos pensamientos nobles, que les conferirán educación y benevolencia desde el primero hasta el último. Aunque la cultura no aporte riqueza, proporcionará en cualquier caso el consuelo de los elevados pensamientos. En apoyo del intento gubernamental de diluir el efecto de la propaganda anticapitalista, Smile argumentaba que lo que importaba realmente no era el éxito material, sino el desarrollo intelectual y del carácter. Pero no conseguía borrar la cuestión de las diferencias de clase, cuando en su último capítulo invitaba a todos a convertirse en auténticos gentiles hombres. La riqueza y el rango social no implican necesariamente las genuinas cualidades de la nobleza. Los pobres también pueden alcanzarla en su espíritu y en su vida cotidiana. Pueden ser honrados, sinceros, justos, educados, moderados, valientes. Esto es, verdaderos nobles. El pobre con un espíritu rico es superior en todos los terrenos al rico con un espíritu pobre. La tendencia a la intervención y el control se manifestaba de nuevo en esta frase. En cualquier época, la gran mayoría de los hombres, por ilustrados que sean, seguirán siendo trabajadores, pero el problema creado por la falta de educación técnica no desaparecería. El informe sobre instrucción técnica británico de 1884 pretendía dar respuesta a la creciente preocupación por la capacidad de la industria británica para hacer frente a la competencia extranjera, especialmente norteamericana. La comisión recomendaba la inclusión en los programas escolares de una asignatura de dibujo, así como las lecciones de artesanía y agricultura. También llamaba la atención sobre la necesidad de formar más profesores de ciencias. Urgía a los propietarios de las fábricas a establecer escuelas para sus trabajos y recomendaba que los niños inteligentes de la clase trabajadora pudieran acceder a las escuelas técnicas. A finales del siglo XIX, todos los países de Occidente habían aceptado la exigencia de formación técnica, estableciendo las instituciones precisas para ello. En la mayoría de los casos, esto acrecentó la influencia del Estado en la vida de los individuos, aunque el cambio no fuera siempre bien acogido por los propios gobernantes. El antiguo sistema de aprendizaje había inoculado con éxito el conformismo social y se temía que el nuevo planteamiento fuera menos eficaz. Pero el sistema de enseñanza se manifestaba cada vez más inadecuado para las demandas del avance tecnológico que iba por delante de la capacidad de las autoridades de mantener la velocidad de innovación. Las vías férreas, por ejemplo, habían creado una demanda formidable de ingenieros. La velocidad del cambio de los fabricantes de hachas iba a desbordar permanentemente a los educadores desde entonces hasta la actualidad. El don de la educación tecnológica, en cualquier caso, no iba a estar a disposición de la mayoría como no lo había estado antes la escolarización. La enseñanza vocacional pretendía crear nuevas formas de profesionalismo excluyente, con las que las nuevas ocupaciones de la clase media comenzaron a reflejarse en asociaciones para representar y proteger sus intereses. En Alemania y Gran Bretaña, por ejemplo, esas asociaciones proporcionaban en muchos casos a sus miembros los medios para mejorar su formación, como sucedía, por ejemplo, con los ingenieros. Hasta mediados del siglo XVIII había muy pocos, pero en 1771 se constituyó la Sociedad de Ingenieros Civiles y en 1818 ya eran suficientes como para crear su propia organización profesional, el Instituto de Ingenieros Civiles, que se convirtió en prototipo de muchas instituciones semejantes en Gran Bretaña y Estados Unidos y que a su vez contribuyeron en gran medida al surgimiento de una clase administradora de élite. Entretanto, los efectos generales de intervención y control de la revolución industrial estaban cambiando el aspecto de la sociedad a una gran velocidad. Las nuevas industrias habían desvertebrado e incluso destruido la estructura social tradicional en el campo. Antes, los individuos vivían muy integrados en familias extensas, en comunidades rurales con una movilidad social muy limitada y en las que el trabajo proporcionaba poco más que lo indispensable para la subsistencia.
Las nuevas ciudades industriales separaron a los inmigrantes que acudían a ellas de la naturaleza y el respeto por ella, privando a los recién llegados del sentido de pertenencia a una colectividad, acrecentando el aislamiento de los individuos y dividiendo y fragmentando los lazos familiares. El sistema fabril introdujo también los salarios en metálico, privilegiando la juventud y el vigor físico y socavando así la autoridad moral de los mayores. El carácter de las comunidades urbanas se fue modificando conforme las clases medias abandonaban el centro de las ciudades para no regresar a él hasta muy avanzado el siglo XX. Los industrialistas también cambiaron la noción individual del tiempo. Antes, el trabajo se definía por la naturaleza de la tarea y las fases estacionales de la producción establecían el ritmo vital, alternando periodos de intensa labor y otros de ocio. Pero ahora, en las fábricas, el trabajo era solo cuestión de cuántas horas se empleaban en él y cuántas unidades producían. Un predicador metodista de la época señalaba: me he dado cuenta también de que la maquinaria parece conducir a adquirir el hábito del cálculo. En algunos de los condados, ese hábito ha hecho a la gente mucho más astuta en varios aspectos. Sus grandes asociaciones cooperativas nunca habrían despertado un desarrollo tan inmenso y fructífero como el cálculo inducido por el uso de la maquinaria. Se impusieron las tarjetas y registros de puntualidad y asistencia, así como cronómetros vigilantes y multas por retraso. El reloj de la fábrica solía estar encerrado de forma que nadie pudiera alterarlo. En 1770, un temprano defensor de ese planteamiento de la vida sometido al reloj, Temple, planteó que los niños pobres debían ser enviados desde la edad de 4 años a determinados talleres, en los que recibirían 2 horas de clases diarias, empleando el resto del tiempo en tareas de poca monta. Reportará un gran beneficio tenerlos ocupados al menos 12 horas al día. Ya puedan con eso ganarse la vida o no, porque así, cuando crezcan, estarán tan habituados al trabajo constante que acabarán por encontrarlo agradable y entretenido. A finales del siglo XIX, los efectos del planteamiento de intervención y control habían configurado un mundo nuevo. La vida de los trabajadores estaba ahora dividida en intervalos ordenados, gobernada por la necesidad de adaptarse a la máquina. Al mismo tiempo, la proliferación de disciplinas especializadas había generalizado un número creciente de formas esotéricas de conocimiento industrial y técnico del que quedaba excluida la mayor parte del pueblo. La educación, tanto por parte de la Iglesia como el Estado, se orientaba principalmente a asegurar el control social mediante el adoctrinamiento en virtudes de la obediencia y la uniformidad. Frente a esa situación, se alzaron los sistemas alternativos, pero igualmente conformistas, del socialismo y consumismo. En 1884, la Fundación Socialdemócrata se manifestó a favor de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio y proclamó que la conquista del poder político por la clase obrera era el medio esencial para alcanzar ese objetivo. A finales de la década de 1880 se formaron los principales sindicatos de trabajadores no especializados, bajo dirección socialista, creando una conexión entre la actividad política y la organización industrial que se había echado en falta hasta entonces. Al mismo tiempo, los socialistas emprendían un programa propio de propaganda y formación. Fue sobre todo Morris quien promovió la idea de una sociedad en la que el trabajo sería una actividad agradable y la educación estaría al alcance de todos. Según Morris, para conseguir una verdadera humanidad, la gente debía complacerse en su labor, lo que resultaba imposible mientras la división del trabajo asignara a cada obrero una sola, repetida y monótona operación, cuyo producto, decía Morris, llevaba únicamente la marca de la compañía y que era absolutamente estúpido sin ningún signo de humanidad. El trabajo de ese tipo convertía al obrero en una perfecta máquina, lo que conducía a la destrucción completa de su individualidad. Morris pensaba que la estabilidad social estaba en peligro mientras perviviese en esas condiciones. Condenar a una vasta población a permanecer en South Lancashire mientras el arte y la educación se desplazaban a lugares decentes equivale a burlarse
de un condenado en el potro de tortura. Solo se alcanzaría una nueva sociedad eliminando las divisiones de clase y poniendo en pie una forma de vida basada en la cooperación en lugar de la competitividad. Seamos compañeros trabajando asociados en armonía por el bien común, esto es, por la mayor felicidad y el más completo desarrollo de cada ser humano. En esa nueva sociedad, la riqueza, los recursos y los medios de producción serían propiedad de la comunidad para beneficio del conjunto, tendiendo a disponer todos en igual grado tanto de los productos de la industria como de los medios de producción y estableciendo una igualdad completa entre todos los hombres. Para Morris, el trabajo era la forma fundamental de actividad, disfrute y autodesarrollo humano, y por eso, en una sociedad socialista la fábrica sería un centro educativo primordial. Desarrolló esa idea en el artículo La fábrica tal como podría ser, describiendo una comunidad en la que trabajaremos por sustento y placer y no por beneficio. Marx había considerado esa combinación de aprendizaje y trabajo como clave para la educación del futuro. Morris asumió la idea en el contexto de una sociedad libre y comunista de artistas y científicos en la que las fábricas estarían rodeadas de jardines, los edificios serían hermosos y los trabajadores se dedicarían a una labor digna y honorable. Entretanto, en las últimas décadas del siglo XIX, la insaciable demanda de materias primas por parte de la economía industrial iba a conducir al establecimiento de un nuevo mundo occidental en las colonias. Con todo, el poder industrial de Occidente, la creencia cristiana de que el control de la naturaleza era un don concedido por Dios al hombre, podía aplicarse ahora a la totalidad del planeta y a sus habitantes menos avanzados tecnológicamente. Muchos consideraban que el destino manifiesto de Occidente era aportar su superior forma cristiana de vida al mundo, asegurándose así de paso el funcionamiento continuo de la estructura social industrializada volcada hacia el consumo. De todas las élites de las potencias colonialistas que respondieron a ese llamamiento, el grupo más convencido del bien que estaban haciendo, dividiendo y controlando el mundo, destruyendo sus tradiciones y reemplazándolas por modelos y sistemas occidentales, era el de los misioneros cristianos. Desde finales del siglo XV habían impulsado la conversión de los nativos de la recién conquistada América. La costumbre de apoderarse de las tierras descubiertas se remontaba a la bula del Papa Alejandro VI, por la que los españoles y portugueses se repartían los nuevos mundos. En el siglo XVIII, un memorándum oficial del gobierno justificaba el apartheid institucional o la segregación racial institucional en las Indias occidentales francesas. Exponía: la separación es dura, pero necesaria. En un país en el que viven 15 esclavos por cada persona blanca, no hay otro modo de establecer suficiente distancia entre las dos razas, ni de imponer respeto en los negros hacia aquellos a quienes sirven. La administración debe ser escrupulosa en el mantenimiento severo de esa distancia y respeto. El jesuita francés Labat escribió que la dependencia de las mercancías occidentales constituía una buena técnica para mantener la esclavitud, ya que las necesitarán tanto que no podrán vivir sin ellas y a cambio ofrecerán todo su trabajo, su comercio y su industria. Los europeos minusvaloraban deliberadamente las habilidades de las sociedades indígenas que subyugaban, y las colonias quedaban bajo el control de administradores occidentales que dirigían el trabajo de los nativos sin tratar de mejorarlo. Esos administradores impulsaron la construcción de carreteras, puertos para facilitar el transporte de las materias primas y la maquinaria pesada, así como del ejército y la policía. En cualquier caso, las colonias se organizaban siempre bajo las directrices administrativas occidentales según la localización de sus reservas y materiales estratégicos, ignorando los sistemas sociales y tribales que existían allí anteriormente. De esta forma, los gobiernos occidentales neutralizaron cualquier capacidad mercantil y administrativa indígena que pudiera existir, particularmente el caso de India y Malasia, donde antes había redes comerciales nativas muy complejas.
Una vez que se les habían negado a los nativos de las colonias los medios para expresar sus propios talentos organizativos, se les podía caracterizar como desorganizados, improductivos y perezosos. Incluso se llegaba a argumentar que esos pueblos no poseían ni podían haber poseído ningún sistema de valores. Ya en el siglo XVIII los comerciantes con las Indias orientales declaraban que los nativos eran insensibles a la ética. No solo carecen de valores, sino que representan la negación de todos los valores. Son elementos corrosivos que destruyen cuanto tienen a su alcance. Esa actitud fue particularmente eficaz en la India británica. En el siglo XVIII, la ocupación de la India por tropas francesas y británicas había despertado el interés de algunos intelectuales occidentales por sus antiguas lenguas y la Compañía de las Indias Orientales había llegado a subvencionar la educación de los nativos en ciertas regiones. Pero a comienzos del siglo XIX, la superioridad india en la manufactura textil se vio neutralizada por la tecnología occidental y Gran Bretaña necesitaba mercados que absorbieran su producción excedente. A partir de entonces, los europeos se dedicaron a propagar el mito de que la subyugación de millones de indios se debía a la mejor organización y superior conocimientos de un puñado de occidentales, declarando que los indios habían pasado de una situación anterior de conocimiento a un estado de decadencia debido al deleterio efecto del clima o como resultado de su mezcla con razas inferiores. Los europeos estaban convencidos de que se habían ganado el derecho a asumir la carga del hombre blanco, convirtiéndose en señores de la humanidad. Kingsley, una inglesa que viajó por África y pretendía admirar todo lo africano, escribía en 1895. Todo lo que puedo decir a mi regreso de África es que lo que más me enorgullece de ser inglesa no son las costumbres o buenas maneras de aquí, son todas las cosas ligadas al gran invento del ferrocarril, que manifiestan la superioridad de mi raza. A finales del siglo XIX, los occidentales habían experimentado una sustancial modificación en su percepción de los no occidentales, como los aborígenes australianos, los Yanomami del Amazonas o los Kun africanos, a quienes se agrupaba conjuntamente bajo la consideración de salvajes o, como se decía en la nueva antropología, primitivos. La ciencia occidental se valoraba como un instrumento eficaz para debilitar la adhesión de los nativos a sus propias creencias y los misioneros utilizaban el ferrocarril y el telégrafo para exaltar al Dios cristiano como el único poder divino auténtico. Un administrador colonial escribía en 1835 que los europeos podían desbaratar toda la teología hindú simplemente prediciendo un eclipse. El retrato material se asociaba cada vez más al paganismo y los misioneros se empeñaban en introducir las técnicas agrícolas occidentales, mientras que los hospitales creados por la administración colonial extendían las ideas occidentales, evidentemente superiores, de limpieza e higiene. En la última década del siglo XIX, políticos franceses como Giraud proclamaban el derecho de los europeos a apropiarse de los recursos coloniales en poder de pueblos a los que les faltaba energía, iniciativa y sentido del progreso. La renuncia a colonizar y transformar esos países era inmoral y opuesta al desarrollo del orden natural. En 1849, Víctor Hugo escribía: Francia recurre a la guerra, tan solo en la medida en que es necesaria para la civilización. Lo que nos tranquiliza es saber que lleva en sus manos la luz y la libertad. Para un pueblo salvaje, ser ocupado por Francia significa comenzar a ser libre. En 1878 se ocultaban los auténticos planes para las colonias, tal como se expresó Cecil Rhodes, de quien tomó nombre Rhodesia, conquistaría los planetas si pudiera. Los europeos necesitaban espacio al que desplazar la fuerza de trabajo excedentaria generada por el crecimiento de la población que había desencadenado la revolución industrial. El asentamiento y colonización
resolverían el problema del desempleo en Europa, ofreciendo empleo al residuo urbano degenerado que al trasladarse a las colonias alejarían de la sociedad decente sus propias personas y sus males. Cecil Rhodes escribía: a fin de salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil sangrienta, los hombres de estados coloniales debemos conquistar nuevas tierras en las que asentar la población excedente y con ellas nuevos mercados para los artículos producidos en nuestras fábricas y minas. Si se quiere evitar una guerra civil, hay que ser imperialistas. En 1880, África era el último gran pastel, repartido en la Conferencia de Berlín de 1884, como exponía un notable economista francés. No es natural ni justo que la gente civilizada de Occidente se amontone y se asfixie indefinidamente en los restringidos espacios que fueron nuestro primer hogar. Abandonada a la mitad del mundo a pequeños grupos de ignorantes sin poder, verdaderos niños retrasados, dispersos en territorios inmersos. Los delegados de la Conferencia de Berlín alcanzaron un acuerdo en cuanto a las reglas de reparto colonial, evitando así los conflictos entre ellos. Cualquier país occidental que reclamara para sí una parte de África debía declarar su intención de anexionársela y a continuación ocuparla militarmente para que esa reclamación se considerara válida. Tras la ocupación, todos los tratados firmados por europeos con gobernantes africanos se convirtieron en títulos legítimos de soberanía. En 1910, la ocupación del continente casi se había completado y los límites africanos se redibujaron en Europa sin consideración alguna por la distribución tribal en los casos en que los jefes locales no se mostraban muy seguros de los detalles, como solía suceder. Fue en ese momento cuando se decidió el mapa del moderno tercer mundo. En África, eso acabaría conduciendo al establecimiento de 48 estados, la mayoría de los cuales son entidades artificiales, cuyos creadores no tenían el menor interés por las realidades etnoculturales, geográficas o ecológicas africanas. Algunos de esos estados son enormes, como Sudán, Argelia o Nigeria, mientras que otros son diminutos, como Gambia, Lesoto o Burundi. Unos poseen una larga costa, mientras que otros no tienen salida al mar, como Malí. La riqueza mineral y las tierras cultivables también se repartieron desigualmente. Los administradores coloniales se aseguraron de que las tierras más fértiles quedaran en manos de los colonos europeos, excepto en las áreas consideradas demasiado insalubres para estos, en las que se proporcionó asistencia a los nativos para garantizar la producción de las materias primas necesarias. En algunas colonias, en particular en las portuguesas o belgas, se forzó a los nativos a producir determinados cultivos comerciales, como algodón o sisal. Esa labor redujo en muchos casos la extensión de los cultivos de subsistencia locales, lo que obligaba a importar alimentos de Europa. El precio de las importaciones y exportaciones se dejó en manos de los funcionarios coloniales y la minería, sobre todo, quedó a cargo casi exclusivamente de las empresas occidentales. El doble rasero inherente al colonialismo quedó claramente expresado por otro administrador imperialista, James McQueen, que en 1821 decía: si realmente queremos hacerlo bien en África, tenemos que convencer a los salvajes de que los hombres blancos somos superiores. Solo así aseguraremos su obediencia. De lo contrario, nunca lograremos hacerles trabajar con provecho ni instruirles en ninguna rama útil del conocimiento. A mediados del siglo XVIII, los fabricantes de hachas habían ofrecido a la humanidad los medios para cambiar el aspecto de un tulipán. Tan solo 3 generaciones después, sus dones concederían a Occidente los medios para cambiar el aspecto del planeta. El planteamiento de intervención y control de la producción industrial también había desplazado y separado a la mayoría de los miembros de la sociedad europea de su relación directa con la tierra. En un ejemplo que sería seguido por el resto del mundo desarrollado, la mayor parte de la población vivía ahora en grandes ciudades,
dependiendo para su supervivencia del dinero que recibían como salario en las fábricas, que a su vez dependía de las materias primas llegadas de las colonias. La vida cotidiana se estructuraba de acuerdo con las necesidades del sistema fabril, quedando configurada tanto en las sociedades capitalistas como las comunistas por la subdivisión de la comunidad en unidades de trabajo productivo. A instancias de la industria, la ciencia y la tecnología habían generado cientos de disciplinas especializadas, cada una de las cuales comenzó a interactuar con las demás aportando cambios radicales e inesperados a la vida cotidiana de la cada vez más desinformada mayoría. Gracias a los fabricantes de hachas, las instituciones políticas, financieras e industriales podían ahora modelar cada instante de la vida. Solo quedaba por modelar el cuerpo del individuo. Fin del capítulo.